Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado a el capítulo número 5 y si ustedes se dan cuenta ya estamos en la mitad del libro de Esdras porque es un libro corto de 10 capítulos y hoy tengo un material auxiliar que fue una guía de estudio desde hace ya un tiempo, desde el año 2019, desde antes de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de estudiar este material que habla acerca de Esdras y Nehemías. Era una guía de estudio del cuarto trimestre del año 2019 que seguramente algunos tienen en su casa si ya tienen tiempo en la iglesia y si tienen poco tiempo quizás no lo tengan. Y si no han tenido la oportunidad de tenerlo, lo pueden descargar gratuito en internet porque el material allí aparece perenne, ahí permanece el material. Entonces, hablando de las temáticas que nos corresponde para este recorrido del libro de Esdras, hay un buen comentario que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, hoy nos corresponde el capítulo número 5 del libro de Esdras. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar Esdras capítulo 5 y vamos a ver cómo comienza. Ya sabemos cómo es el contexto. El contexto es que el pueblo judío que regresó de Babilonia después de 70 años en el exilio, decidieron reconstruir el templo de Jerusalén, asentaron las bases. Hubo una mezcla entre alegría y tristeza. Tristeza porque quizás la gloria material no era la misma que habían contemplado los jóvenes en el tiempo de Salomón y que ahora ya envejecidos veían que la gloria material no era la misma, pero los jóvenes de ese tiempo estaban felices porque habían asentado las bases del templo. Vinieron algunos samaritanos, gente mezclada con ideologías extranjeras, desde el ámbito religioso, decidieron ayudar a los judíos a la reconstrucción del templo, pero los judíos no lo dejaron porque habían aprendido la lección de no depender de otras personas, de no confiar en el ser humano, de poner a prueba los corazones, de dejar todo en las manos del Señor y quizás de manera respetuosa ellos le dijeron a los samaritanos, mira, no nos conviene que ustedes nos ayuden, pero ellos consideraron, los samaritanos, que eso era una ofensa e hicieron todo lo posible para impedir que la construcción se realizase. Y lo hicieron en diferentes periodos de tiempo durante diferentes emperadores, desde Ciro hasta Artajerjes, que les mostramos el día de ayer, en el estudio que hicimos el día de ayer, les mostraba que ahí están las diferentes fechas de los emperadores que gobernaron en el tiempo de los libros de Esdras y Nehemías, desde Ciro el Grande, estamos hablando desde el año 539, que fue la caída de Babilonia, hasta el año 424, cuando termina el reinado de Artajerjes. Artajerjes que dio un decreto para la reconstrucción de los muros de Jerusalén ya en tiempos de Nehemías, y en cumplimiento de la profecía de Daniel 9. Ya pasamos en este contexto histórico también el tiempo de Asuero, que era el rey, pues en el tiempo de la reina Esther. Y ustedes pueden ver en la pantalla que está la estatua de Daniel 2, la estatua del sueño de Nabucodonosor. Cuando lleguemos a Daniel capítulo 2, cuando lleguemos al libro de Daniel, vamos a entender en detalle el significado de esta estatua. Lo que puedo decirles es que representa diferentes reinos sucesivos, empezando con la cabeza de oro, que es el imperio babilónico, y pasando por los pechos y brazos de plata, que representaba al imperio de Media y de Persia, y después vendrían otros imperios sucesivos. O sea que al estudiar el libro de Esdras nos estamos adentrando poco a poco en los temas proféticos. Y es precisamente así como comienza el capítulo 5. El capítulo 5 narra eventos que sucedieron antes de algunos descritos en el capítulo 4. El capítulo 4 presenta un bosquejo general de los reyes persas que sucedieron en el trono con el transcurrir del tiempo y que estos reyes recibían información de los judíos para impedirles
impedirles construir tanto el templo como los muros de Jerusalén. Entonces, el capítulo 5 dice, los profetas, y se mencionan dos profetas, uno era joven y otro era más anciano, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en nombre del Dios de Israel a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en este contexto. Hacía tiempo que no había un profeta en el pueblo del Señor. Desde Daniel no se conocía otro profeta. Posiblemente habían transcurrido más de 15 años de recibir un mensaje profético. Y Dios levantó a dos hombres para reafirmar el mensaje, uno joven y uno ya de avanzada edad, un hombre de experiencia. Dios escogió a estos hombres para que llevaran un mensaje profético, y el mensaje profético no tenía que ver con eventos del futuro, sino con circunstancias presentes, porque los profetas no siempre reciben mensajes de revelación de cosas que han de suceder más adelante, sino que también los profetas ayudan dentro del pueblo para sostener el pueblo, para guiarlos, para fortalecerlos, para permitirles conocer la voluntad del Señor y animarlos cuando las circunstancias son adversas. El apóstol Pablo, cuando escribió sus cartas, dijo, Dios constituyó a unos para que fueran apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El don profético funciona dentro de la iglesia de Dios del tiempo del fin. Tenemos el don profético, tenemos el mensaje de los profetas, creemos en los profetas y el mensaje de los profetas fortalece a la iglesia en el presente. Quizás Dios no utiliza hombres y mujeres en la actualidad con mensajes del futuro o con mensajes de visiones o de sueños, porque Dios ya ha revelado su voluntad a través de su palabra. Pero hoy hombres y mujeres dentro de las iglesias pueden ser consejeros, orientadores y capacitadores, personas que animen a los feligreses a permanecer fieles. Y esas personas, aunque no usan el título de profeta, son los profetas del Señor que fortalecen la vida espiritual de su pueblo en todo tiempo. Mayormente en algunas iglesias en la actualidad, para no utilizar ese título de profeta, porque tenemos el concepto errado de que los profetas solo presentan visiones del futuro o que predicen acontecimientos que han de venir. Tenemos ese concepto errado. El trabajo del profeta era trabajar dentro del pueblo para fortalecer la fe del pueblo. Hoy en día se le llamaría como un hermano mayor, como un orientador espiritual. Y aquí vemos a dos orientadores espirituales en tiempos de crisis y de oposición, Ageo y Zacarías. Zacarías era hijo de Ido, que profetizaron en el nombre del Señor. Versículo número 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y empezaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, porque la habían dejado de reedificar porque fueron amenazados. Ellos continuaron la obra motivados por los profetas Ageo y Zacarías. De hecho, si estudiamos en detalle el capítulo número 1 del libro profético de Ageo, que es un libro muy pequeño, de escasos 2 capítulos, si vemos en el capítulo 1, vemos a un Ageo exhortando al pueblo a levantarse y reconstruir el templo. Ellos habían ya reconstruido sus casas, tenían las casas en proceso de construcción y quizás algunos ya bien acomodadas porque estaba pasando el tiempo, y el templo del Señor, por amenaza de los samaritanos, todavía estaba apenas en las bases, en ruina, no estaba construido. Y Ageo los reprende y le dice, ¿acaso creen ustedes que no es tiempo de reconstruir? Hay que reconstruir, hay que levantar el templo del Señor. Y es cuando él les dice, en el capítulo 2, les dice, mira, por este templo que ustedes están construyendo, por aquí estará el deseado de toda la gente, el Mesías prometido. Así que ellos toman ánimo, ellos recobran ese ánimo y continúan con la construcción del templo. Dice el versículo número 2 en la parte final, los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. Ese es el propósito
de los profetas de Dios ayudar, fortalecer, guiar, orientar y corregir. En ese tiempo vino a ellos Tatmai, capitán del otro lado del río, Setar Bosnia y su compañero, y le dijeron: ¿quién os autorizó a edificar esta casa y levantar esta muralla? También pidieron el nombre de los varones que construían el edificio. Pero, dice el versículo 5, pero los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el caso fuese llevado a Darío y viniese su respuesta por carta. Repito, el número 5, el versículo 5. Los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos. Dios estaba atento a las intenciones del corazón de sus hijos y no les hicieron cesar. O sea, estos enemigos, estas personas que vinieron a tratar de frustrar la obra de la reconstrucción, no hicieron cesar la obra hasta que viniese una respuesta por parte de Darío. ¿Cuál Darío? ¿A cuál Darío se está refiriendo aquí este versículo número 5? Bueno, a Darío I. O sea, fíjense ustedes que después de Ciro vino Cambises, vinieron otros más que duraron muy poco tiempo. En el año 522 hubo 2 emperadores más que durante ese año reinaron, pero en realidad tomó el control del imperio Darío, por eso no colocamos a esos otros 2 aquí en la lista. O sea que estamos hablando de que este evento ocurrió entre el año 522 hasta el 486. O sea, en ese periodo de tiempo que estaba reinando Darío I, entonces se quería frustrar la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y se le envió una carta a Darío, tal cual como leímos ayer la de Artajerjes, pero la de Artajerjes por supuesto que se mandó después. Entonces se le envía una carta a Darío para explicarle la situación que está sucediendo en Jerusalén. Las personas no confiaban en los judíos y no querían que ellos terminaran la obra, porque pensaban que se podían independizar. Entonces, ya a partir del versículo 6 dice: copia de la carta que Tatnai, capitán del otro lado del río, Setar Bosnia y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Vamos a ver qué decía la carta. La carta decía: al rey Darío, completa paz. Sea notorio al rey, dice la carta, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, que están edificando con grandes piedras y cubriendo las paredes con madera. La obra se realiza a prisa y prospera en sus manos. O sea, este es el mensaje que están enviando estos personajes a Darío y le dicen: mire, ¿cómo describen a Dios? Como el gran Dios. ¿Cómo describen la obra? Como una obra de edificación grande que la hacen a prisa y está esta obra prosperando rápidamente. Es como cuando alguien quiere levantar un edificio en un lugar, necesita pedir permiso a los bomberos, hacer un análisis, ir a pedir un permiso a la alcaldía o a los entes encargados para recibir un permiso de construcción, y estas personas le están anunciando a Darío que los judíos están construyendo rápidamente un templo y está prosperando, y ellos quieren saber si tienen o no tienen el permiso del rey. Entonces preguntamos a los ancianos: ¿quién os autorizó a edificar esta casa y restaurar estas murallas? También les preguntamos sus nombres para hacerte saber quiénes están de jefes. Y respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace muchos años fue edificada por el gran rey de Israel. O sea, está hablando de Salomón, pero también está identificando los planes de David. Ellos se identifican con Dios y están mostrando a través de esta construcción que dependen de Dios. Pero recordemos que la provincia de Judea le pertenecía al imperio medo-persa. Así que ellos prácticamente tenían que informar todo lo que hacían al emperador a través de sus siervos.
Y esta carta, que duró un tiempo entre ir y regresar, esta carta entonces llegó a manos de Darío, versículo número 12. Pero después que nuestros padres, siguen diciendo los judíos, enojaron al Dios del cielo, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, que destruyó esta casa y llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Sin embargo, dice el pueblo judío, le dice a estos mensajeros que le envían la carta a Darío, sin embargo, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro ordenó que esta casa de Dios fuese reedificada. Como ya había cambiado el rey, entonces había cosas que no se sabían y había que buscar los registros. Y los judíos le dijeron, mira, Ciro, el emperador, nos dio la oportunidad de volver a nuestras tierras, ya hace unos años atrás, y nos dio la oportunidad también de reconstruir nuestro santuario. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, el rey Ciro sacó del templo de Babilonia y los entregó a Sesbassar, a quien nombró gobernador, y le dijo, toma estos utensilios, llévalos al templo de Jerusalén y reedifica la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Desde entonces se edifica y aún no está terminada. ¿Por qué? Porque han tenido oposición o porque se dedicaron, como dice Ageo, a construir sus casas y descuidaron la construcción por miedo a los opositores, y los años fueron transcurriendo y la casa no había terminado. Y aquí tenemos una lección para cada uno de nosotros, una lección para este tiempo. A veces emprendemos proyectos, los años pasan, a veces por miedo, a veces por oposición, los proyectos no se nos dan, pero tenemos que ser perseverantes. Si el proyecto es para la gloria del Señor y Dios ha aprobado ese proyecto porque nos hemos dado cuenta que Dios ha ido guiando nuestros pasos, tenemos que poner manos a las obras. Hoy en día, y yo lo he dicho, lo voy a repetir para que queden claro, yo no puedo comparar las iglesias del día de hoy con el santuario. El santuario actualmente está en el reino de los cielos. Estoy hablando del santuario celestial. El templo y el santuario que había en la tierra eran modelos, simplemente modelos que reflejaban realidades eternas. El santuario siempre ha estado en el reino de los cielos. Allí es donde está Cristo ministrando por nosotros. Entonces ya no hay un santuario en la tierra. Ahora son lugares de congregación, como había sinagogas en los tiempos de Jesús. Hoy tenemos lugares de reunión, donde son lugares apartados y consagrados al Señor para un uso especial que es la adoración, el estudio de la palabra y el compañerismo entre hermanos. Hoy tenemos muchas iglesias, lugares de reunión que lamentablemente están muy deteriorados y no representan a Dios. O sea, si yo vivo en una casa, ¿sí? Yo no sé en qué tipo de casa vives tú, porque algunos tienen diferentes circunstancias económicas, algunos viven en casas muy humildes y otros viven en casas muy acomodadas, algunos pagan arriendo y otros tienen sus casas propias. O sea, todos tenemos diferentes circunstancias y diferentes niveles económicos y tratamos de administrar bien los recursos que llegan a nuestra mano. Pero mira, los judíos estaban tratando de reconstruir sus casas y tratando de reconstruir el templo, pero por miedo o por la oposición o por la falta de fe en algunas cosas, dejaron la reconstrucción del templo y comenzaron entonces a dedicarse más a sus casas, que no estaba mal dedicarse a sus casas como tú quieres tener una casa que también honra a Dios, porque tu casa, la casa donde tú vives, debe ser tu primera iglesia, con tu familia y ser una luz al mundo. Pero como nos reunimos semanalmente en un lugar, hermanos, esperamos que ese lugar sea lo mejor posible para glorificar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos lugares de reunión que, teniendo los recursos, no podamos utilizarlos para que el lugar sea digno de
que allí se reúna el pueblo de Dios con su Señor para adorarle, para estudiar juntos y saber de que muchas personas también llegarán a ese lugar y podemos decir somos hijos del dueño del oro y la plata y por eso tenemos un lugar adecuado para reunirnos, un lugar que se ha levantado con sacrificio. Hay iglesias que tienen muchos años, pero estoy hablando de muchos años, de 10, 15, 20 años, y todavía están en 4 bloques, simplemente por decir algo, ¿sí? Hay iglesias que poco a poco se han ido levantando. Eso quiere decir que debemos ser más colaboradores en la construcción del templo o del lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Eso es como una enseñanza. Entonces aquí vemos que han pasado los años y por la oposición, por el miedo y por X motivos, el templo todavía está en proceso de reconstrucción. Han pasado ya varios reyes y dice entonces el versículo número 16, entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Desde entonces se edifica y aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien, decían estos mensajeros, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es exacto que el rey Ciro ordenó reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y enviemos a decir la voluntad del rey sobre esto. Si hay algo que tenían los medos y los persas, eran decretos irrevocables. ¿Se acuerdan de Daniel y el foso de los leones? El rey Darío, el medo, no el persa, porque son 2 Daríos diferentes, Darío el medo y Darío el persa. Darío el medo había hecho un decreto motivado por la adulación de aquellos que le dijeron que durante un tiempo nadie adorase a ningún dios, sino solamente a Darío. Y se hizo un decreto irrevocable, y todo aquel que no estuviese dispuesto a adorar solo a Darío sería lanzado en el foso de los leones. Bueno, Daniel decidió obedecer a Dios antes que el decreto real, y Darío no pudo hacer nada porque era un decreto irrevocable. Entonces, si Ciro realmente escribió un decreto para que Israel volviese con los utensilios y ellos ya estaban allá, y dio un decreto para reconstruir el templo, ese decreto no se podría revocar. Así Darío y Artajerjes en el futuro dijeran no se va a construir, si había un decreto anterior que dijese que ellos podían hacerlo, eso era irrevocable. No se podía cambiar. Lo mismo vamos a ver en el tiempo de la reina Esther, cuando se haga un decreto de muerte para el pueblo judío, pero el rey emita otro decreto no para abolir el primero, sino para que el pueblo judío tuviese la oportunidad de defenderse. O sea, un decreto no podía abolir otro, pero daba ciertos tipos de libertades para que se tomaran diferentes acciones, porque los persas tenían esa cualidad. Entonces, si había un decreto que dijese se va a reconstruir, se debe reconstruir. Y si se levanta otro más adelante, sin tener conocimiento del primero, ese otro más adelante no puede abolir el primero. No puede, dice, no se puede construir, pero aquí tenemos uno que dice que sí se puede. Y si los persas tenían leyes irrevocables, ¿cuánto más irrevocable es la ley de Dios? Que es perfecta, que no se equivoca. Y algunos cristianos en la actualidad, levantando grandes templos y grandes lugares de congregación, quieren abolir los mandamientos de Dios. Entonces aquí hay una motivación para el pueblo de Israel a continuar la obra, porque Dios es el que nos está ayudando en esta obra de construir y reconstruir. Y nosotros hoy estamos reconstruyendo el pueblo de Dios. Estamos volviendo a las sendas antiguas. Estamos haciendo la voluntad del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y los profetas eran esos motivadores, esos ayudadores. En este comentario que les hice saber sobre Esdras y Nehemías, en esta guía de estudio del año 2019, hay una cita extraída del libro Profetas y Reyes en la página 383. Dice, los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, estos mensajeros revelaron al pueblo
la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si les hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que les debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, lo habrían invitado a estar presente y bendecirlos. O sea, ¿cuál era el trabajo de los profetas? Motivar al pueblo a ser fiel a Dios, a buscarle de primero y a entender de que ese templo que ellos comenzaron a construir mostraba el plan de salvación de Dios no solo para Israel, sino para todo el mundo. Por eso es que la carta a los el libro que Ageo escribe es preciso y directo. Y la información que tenemos del profeta Zacarías en su libro, Zacarías, que les invito a que lo lean, si ustedes quieren tomen tiempo, cuando llegue el momento de estudiar estos libros proféticos los vamos a analizar en detalle, pero ustedes tomen tiempo para leer por lo menos el libro de Zacarías, que son 2 capítulos, el libro de Ageo, que son 2 capítulos, y el libro de Zacarías, que nos muestra el contexto general de todo lo que estaba sucediendo en este tiempo de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Mañana, cuando nos adentremos al capítulo número 6, veremos muchos más detalles de qué fue lo que pasó, porque ahora se le dice a Darío, indaga para ver si todo esto es verdad, indaga, busca los registros, vamos a ver qué pasó, si Darío consiguió los registros y qué decreto presentó para la situación que estaba viviendo el pueblo judío con la oposición que tenía al reconstruir el templo de Jerusalén. Este es un mensaje que nos fortalece, nos llena de fe y esperanza en este tiempo que estamos viviendo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que aprender a ser pacientes y ser perseverantes en lo que Dios nos ha revelado y hacer todo lo que el Señor nos ha ordenado, sabiendo de que Él guía nuestros pasos. Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy, dándole gracias al Señor por estas enseñanzas, así que te invito a que me acompañes a través de la oración. Querido Padre, muy agradecido, Señor, estamos porque tú guías nuestros pasos, porque nos enseñas, porque nos instruyes y porque nos capacitas, porque nos haces entender, Señor, la historia de tu pueblo en el pasado, y de esa manera se fortalece nuestra fe ahora. En este momento estamos seguros de que tú diriges a tu pueblo. Hoy no tenemos un santuario en la tierra, solo lugares de reunión. Tenemos un santuario en el cielo donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y mientras estamos en esta tierra debemos representarte dignamente. Debemos reconocer que tú eres nuestro sustentador y nuestro proveedor y que eres el dueño de todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque tenemos una obra que hacer y no podemos perder más el tiempo. Y gracias porque tú envías el mensaje de los profetas que nos animan a ser perseverantes. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos este recorrido explicativo por el libro de Esdras. Ya vamos a la segunda parte del libro, ya nos quedan pocos días para terminarlo y adentrarnos al libro de Nehemías y después al de Esther. Que la bendición de Dios les guíe. Ahora no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas. Bendiciones para todos.